Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a dar una introducción a algunos conceptos básicos de control de procesos. Si bien es cierto que este video está enfocado a un curso de ingeniería química, pero bueno, puede dar una idea básica para cualquier disciplina. ¿Ok? Eh, bueno, un sistema de control debe garantizar en un proceso químico, en un proceso de producción de productos químicos, pues básicamente tres cosas. Uno es mantener la seguridad del proceso, sí, mantener las condiciones de operación de tal manera que no sucedan accidentes. También deberíamos de garantizar la producción, tanto la cantidad de producto que se debe de entregar al cliente como las especificaciones de calidad. Sí, eso se debe de mantener y debería ser uno de los objetivos de los sistemas de control, ¿ok? Mantener lo más estable la planta para que se pueda cumplir con esas características. Y pues otra más es cumplir con eh, los parámetros mínimos, hablando de cuestión de emisiones, para pues minimizar el efecto que tengan los residuos hacia el medio ambiente, ¿no? Todo habla de que debemos mantener la planta estable, o sea, que si tiene unas condiciones de operación se pudieran mantener congeladas, pues, o sea, que ahí se quedaran, pasara lo que pasara. Ese es el motivo del por qué se deben de instalar sistemas de control. Bueno, ¿qué es un proceso? Hablamos de control de procesos, pero bueno, para nosotros un proceso, para lo que vamos a estar trabajando, será un conjunto de operaciones físicas o químicas el cual recibe materia prima y entrega un producto terminado. ¿Ok? Para nosotros es un proceso. Muchas veces en ingeniería química le llamamos cajas negras, ¿sí? Y estos procesos podrían ser intercambiadores de calor, reactores químicos, hornos, columnas de destilación, tanques de proceso, etcétera. ¿Sí? No precisamente va a haber modificación de las propiedades químicas, repito, pueden ser operaciones físicas o químicas. Por ejemplo, en un intercambiador de calor, pues su materia prima sería una corriente fría, una corriente de proceso fría, por ejemplo, y el producto sería la misma corriente, pero con una temperatura más alta. ¿Ok? Ese sería el producto que entrega ese proceso. Es común llamarle proceso a un equipo o a una condición de operación. Eh, ¿Sí? No un tanque es el proceso, sino tal vez la función completa de ese tanque sea el proceso. Ok, ahora, un proceso también le vamos a llamar planta. Es muy común en control decirle planta al proceso. Va a tener diferentes tipos de variables. Una es la variable de salida. La variable de salida debe ser una variable medible, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a establecer el objetivo de control. ¿Ok? Para nosotros vamos a estar denotando a las variables de salida con la letra Y. ¿Ok? La letra Y para nosotros será la variable de salida. Ahora, si tenemos una variable de salida que es el objetivo de control, todas las variables de entrada serán todas aquellas que puedan afectar al objetivo de control o que afecten a la salida. Y hay de dos tipos, una que sean manipulables y otra que sean perturbaciones. Las manipulables, su nombre lo dice, se pueden modificar para que el objetivo de control siga cumpliendo. Eh, Tenemos la forma de moverlas, ¿ok? Y las perturbaciones no las podemos mover, no sabemos cuándo se van a presentar, no sabemos cuándo van a cambiar de valor esas variables. Podemos saber cuáles son, pero no podemos modificarlas, no podemos tener una influencia sobre ellas, ¿ok? Eh, Algo importante igual en un proceso, siempre hay parámetros, siempre hay valores constantes que no cambian, ¿sí? Ahí hay cosas que no cambian nunca, entonces esos para nosotros serán parámetros. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. El primer ejemplo que vamos a ver es el de una persona tomando un baño. ¿Cuál sería el objetivo de control? Bueno, un objetivo de control sería mantener la temperatura del agua que sale de la regadera en un valor deseado. ¿Ok? Estamos hablando de que no nos interesa mucho el flujo, sino la temperatura. En este objetivo de control, en lo que estamos ahorita planteando. ¿Ok? Bueno,
Aparece una nueva palabra aquí que se llama set point. ¿Qué es el set point? Bueno, pues es el valor que el usuario desea. No todos nos bañamos a la misma temperatura. Hay personas que se bañan con agua muy caliente. Hay personas que se bañan con agua muy fría. Bueno, tibia. Entonces, ese es el set point, lo que tú estableces. Yo quiero agua tibia. Ah, bueno, ese es tu set point. Aunque no le damos un valor a la temperatura cuando nos bañamos, pero cada quien sabe cómo le gusta bañarse, ¿no? Con que esté calientita, que esté un poquito más tibia. Ese es el set point, lo establece el usuario final. ¿Ok? Bueno, entonces el proceso es lo que está sucediendo. No es la persona, no es la regadera, no es el baño, sino es la acción completa de lo que está sucediendo, tomando un baño. Ahora, para el proceso que tenemos ahorita, la variable de salida sería la que está en el objetivo de control. En el objetivo de control está mantener la temperatura del agua de salida de la regadera en un set point. Entonces, para nosotros, esa es la variable de salida. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede afectar a la temperatura del agua que será de la regadera? Todo lo que afecte a la temperatura del agua de la regadera será variable de entrada. Manipulables tenemos dos, el flujo de agua caliente y el flujo de agua fría. ¿Por qué? Porque hay unas válvulas que se pueden manipular con las manos y como su nombre lo dice, pues, son manipulables. Entonces, lo que manipulo son los flujos de agua caliente y los flujos de agua fría. Y las perturbaciones, pues podría ser la temperatura ambiente. La temperatura ambiente va a modificar la temperatura del agua de la regadera. La temperatura del agua caliente, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, nosotros estando en el baño, ya dentro del baño, lo único que podemos hacer es manipular las válvulas para que entre más o menos agua caliente, pero no la temperatura. Yo en el baño, yo adentro no puedo manipular la temperatura, no puedo hacer que el calentador me entregue más caliente el agua, no puedo hacer que el calentador solar caliente más el agua o la caliente menos. O sea, yo adentro ya solamente puedo manipular agua fría y agua caliente, ¿ok? Entonces, como eso ya es otro proceso, como eso ya está fuera del alcance del proceso actual, entonces la temperatura del agua caliente será una perturbación. ¿Sí? Si entra más caliente, pues entonces la temperatura de aquí del agua que está saliendo de la regadera se ve afectada. Entonces, por eso es una variable de entrada. Y como no la puedo manipular, es una perturbación. Y la del agua fría también. No va a ser lo mismo que nos bañemos a, no sé, a las 6 de la mañana a que nos bañemos a las 2 de la tarde. O que un día nos bañemos en la madrugada a las 3 de la mañana. En invierno, por ejemplo. ¿Sí? La temperatura del tinaco que tenemos en las azoteas de nuestras casas, pues va a ser diferente dependiendo de la hora del día. Y entonces si la temperatura del agua fría cambia, pues la temperatura del agua de la regadera también. Otra vez va. Una vez que definimos el objetivo de control, ese será la variable de salida. Y todo lo que afecte a esa variable de salida sería variable de entrada. Hay que ver qué podemos manipular y qué no. Todo lo que se pueda manipular es manipulable. Todo lo que podemos mover nosotros, que decidimos sobre ella, es manipulable. Y todo lo que no decidimos sobre ella es perturbación. Ahora, ¿qué no cambiaría en este proceso? Pues yo creo que no cambiarían las propiedades del agua. Bueno, tal vez sí cambie la densidad por el cambio de temperatura, pero bueno, en general podríamos decir que a lo mejor la densidad no cambie, la capacidad calorífica tampoco cambie del agua, no sé. Ok, aunque eso ahorita no afecte al objetivo de control, pero bueno, esas propiedades no cambiarían. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Esto ya más de ingeniería de procesos, pues. Un tanque de almacenamiento de líquidos. ¿Cuál sería el objetivo de control? Bueno, pues un posible objetivo de control sería mantener el nivel de líquido del tanque, ¿sí? En un valor deseado, en un set point. Es decir, tengo un tanquecito, tiene una corriente de entrada F1 y una corriente de salida F2. Abusados con lo que sigue porque esto es donde ahí damos choques porque este curso de ingeniería química es de los últimos cuatrimestres y entonces como estamos acostumbrados a trabajar en estado estacionario en cuestión de balances de materia y balances de energía, tenemos algunas confusiones. Vamos a ver si las podemos despejar ahorita. Repito, este tanque tiene una corriente de entrada F1 y una corriente de salida F2. Pero
nosotros en las diapositivas anteriores estuvimos hablando de variables. No es lo mismo variables que corrientes. Nuestro proceso, sí, repito, es el proceso, no el tanque. O sea, el tanque es parte del proceso. Pero nuestro proceso o nuestra planta tiene un objetivo de control que es mantener el nivel en un set point. Entonces, el nivel que es el objetivo de control será la variable de salida. ¿Sí? Ya habíamos platicado que y va a denotar la variable de salida, entonces y es igual a h porque h es el nivel. ¿Ok? Entonces, el objetivo de control es la variable de salida. Bien. Ahora, ¿qué puede afectar al nivel, ¿sí?, del tanque? Bueno, pues lo puede afectar el flujo de la corriente de entrada y el flujo de la corriente de salida. Ahora, así como está el dibujito, nos damos cuenta que en F1 hay una válvula, entonces eso sería la variable manipulada. ¿Sí? El flujo de la corriente de entrada es la variable manipulada o la variable manipulable. U es igual a F1. ¿Por qué? Porque aquí está la válvula. Ahora F2 no sabemos a dónde va. Si eso más adelante esté conectado a una bomba, si eso tenga otra válvula que después alguien pueda abrir o pueda cerrar, no tenemos idea. Entonces, ahorita que no sabemos cuál es su destino, cuál va a ser su comportamiento, para nosotros será una perturbación. Entonces, el flujo de la corriente de salida será una perturbación. A ver, vamos de nuevo, porque eso es importante. Si desde el punto de vista de balance de materia, pues tengo una corriente de entrada y una corriente de salida. Corrientes, no variables. Desde el punto de vista de control, tengo una variable de salida que es la que se encuentra establecida en el objetivo de control, y las variables de entrada son todas las que afectan a esa salida, a esa variable de salida. El flujo de la corriente de salida para mí es una variable de entrada, y el flujo de la corriente de entrada también es una variable de entrada, pero manipulable porque tengo aquí una válvula. ¿Ok? Vamos a ver este otro ejemplo. Bueno, antes de eso vamos a ver quién sería un parámetro. Pues un parámetro sería el volumen del tanque. Por ejemplo, el volumen del tanque no va a cambiar nunca. Ese sería un parámetro, ¿no? ¿Sí? Una vez que está construido el tanque, pues el tanque no crece o se hace pequeño. ¿Ok? Bueno, es un tanque muy similar al anterior. Y me voy a permitir regresar, vean. Tiene una corriente de entrada, una corriente de salida. Este tanque está igual, pero la válvula está colocada en diferente posición. Aquí está en F1 y aquí está en F2. Entonces eso cambia totalmente el asunto porque el objetivo de control sí va a ser el mismo, eso no cambia, ¿ok? Pero, ¿sí? Si el objetivo no cambia, la variable de salida tampoco cambia, pero la manipulable, la variable de entrada manipulable ahora es F2. Y la perturbación, pues entonces ahora es F1. ¿Por qué? Porque no tiene válvula. ¿Okay? Y esto puede venir de otro proceso, no sabemos en qué momento podría aumentar o disminuir su flujo, y entonces se nos convierte en una perturbación. ¿Ok? Nuevamente en este ejemplo, desde el punto de vista de balance, este tanque tiene una corriente de entrada y una corriente de salida. Pero desde el punto de vista de control, el proceso tiene una variable de salida que se encuentra especificada en el objetivo de control y dos variables de entrada. Una es manipulable, perdón, es F2, y otra es perturbación, que es F1. ¿Sí? Alguien va a decir, pero entonces F1, F2 ¿es salida o es entrada? Es corriente de salida desde el punto de vista de balance de materia y es variable de entrada desde el punto de vista de control. ¿Por qué es variable de entrada? Porque cualquier cambio en F2 afectaría el nivel del tanque, y para nosotros el nivel del tanque es la variable de salida porque es la que especificamos como objetivo de control. ¿Ok? Bueno, el volumen del tanque nuevamente sería un parámetro porque pues el volumen no cambia, ¿no? Las propiedades del fluido también a lo mejor no cambian, podría ser algunos otros parámetros que consideraríamos. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas de control feedback? Los sistemas de control por feedback o retroalimentación, ¿sí?, tienen al menos tres elementos básicos: un sensor transmisor, un controlador y un elemento final de control. ¿Sí? Estos sistemas feedback o sistemas de control también se les conoce como lazos de control o loop de control, del inglés lazo loop.
¿ok? Esos lazos de control son fácilmente los encontramos fácilmente en los diagramas de flujo de proceso, en los diagramas de tubería e instrumentación de las plantas químicas. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este lacito tiene un elemento, un sensor transmisor, un sensor de nivel, ¿sí? Que le manda información a un controlador y el controlador toma acciones sobre esta válvula, que sería el elemento final de control. Este sería el transmisor, el controlador y el elemento final de control. Aquí hay otro lacito, ¿sí? Vean, este lazo tiene un transmisor de flujo, va a mandar la información a un controlador de flujo y este controlador de flujo va a manipular esta válvula, que sería el elemento final de control. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un análisis en un proceso pequeñito para que sea más fácil explicarlo. Este proceso ya lo analizamos anteriormente. Como objetivo de control sería mantener el nivel en un set point. La variable de salida sería el nivel. Las variables de entrada serían dos. Una sería F1 y la otra sería F2. La manipulable tendría que ser F2 y la perturbación F1. ¿Ok? Bueno, es de mucha ayuda construir diagramas de bloques. ¿Sí? En muchos diagramas de bloques, cuando se hacen análisis de sistemas de control, no se consideran las perturbaciones al principio. Es más fácil pensar que no hay perturbaciones ahorita y entonces hacer el análisis. No quiere decir que no exista flujo, sino que no hay efecto de ese flujo ahorita en la variable de salida. Es decir, que se mantiene constante. Si F1 nunca cambia, pues entonces no es perturbación porque ya sabemos cuánto vale y siempre va a estar estable. ¿Ok? Bueno, ahora, pensando que no hay efectos de las perturbaciones ahorita, y si construimos un diagrama de bloques, esto que ven acá, este cuadro representa la planta, representa el proceso completo, ¿sí? Tiene una variable de entrada U, una variable de salida Y, que ya habíamos platicado de esa nomenclatura anteriormente. La variable de salida es monitoreada por un sensor transmisor. Ese sensor transmisor manda información al controlador. Vean. El controlador recibe el set point que pone el usuario final. Y el controlador le manda información al elemento final de control. Entonces, este diagrama de bloques hace lo mismo. El sensor transmisor se compara contra el set point, se genera un error y ese error es enviado al controlador. El controlador toma decisiones sobre el elemento final de control y si el elemento final de control se mueve, pues tenemos un cambio en U, que es la variable de entrada manipulable, y entonces la planta sufriría algún cambio para que entonces la salida se mueva. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto en la vida real? Bueno, el usuario llega y le pone un set point acá. Vamos a pensar que dice, yo quiero que tenga el 50% de nivel el tanque. Ok, 50% es lo que especifica. Bueno, el sensor mide y tal vez se da cuenta que tiene el 40%. Entonces, el 40% lo mide el sensor y se compara contra el set point que acaba de poner el usuario. Como no son iguales, entonces se genera un error. Ese error lo que hace es que el controlador va a mandar una señal a la válvula. Esta válvula, en este caso, se va a cerrar, ¿sí? Y la planta seguirá trabajando. Como se cerró un poco la válvula, lo que va a suceder es que el nivel va a empezar a subir. Y entonces el sensor tal vez ahora monitorea que tiene 45%. 45% vuelve a generar un error, lo alimenta el controlador mueve la válvula y la planta se vuelve a mover. Pasa tiempo y ahora resulta que el sensor mide 55%. Lo compara contra el set point, ya hay un error, pero ya nos pasamos, entonces ahora la válvula se tiene que abrir y la planta trabaja. Y este ciclo se está repitiendo, se está repitiendo, se está repitiendo, se está repitiendo. Se le conoce como sistemas de control feedback o retroalimentación porque lo que se hace es medir la salida, ¿ok? Y le regresamos esa información al controlador para que manipule la entrada. ¿Ok? Es una retroalimentación. Mido la salida y el controlador mueve la entrada. Mido la salida y el controlador mueve la entrada. ¿Ok? Bueno.
Es común escuchar cuando analizamos temas de control el término lazo cerrado y el término lazo abierto. Bueno, el término lazo cerrado se refiere a que el sistema está en control, está en modo automático, el controlador decide cómo se tiene que mover la variable de entrada, manipulable desde luego, ¿sí? Y en lazo abierto no, en lazo abierto está en modo manual, no tengo controlador y entonces alguien le mueve, alguien le abre y le cierra a esa válvula, una persona, un usuario, pues estamos en modo manual, sería sistema a lazo abierto. El lazo abierto solamente va a ver el efecto que tiene la entrada, perdón, el efecto que tiene la entrada sobre la salida, ¿sí? Y en un lazo cerrado está el sistema de control completo, ¿ok? Bueno, las válvulas se pueden especificar de dos tipos, abiertas en falla o cerradas en falla, ¿sí? Eh, para eso vamos a tener este ejemplo. Tenemos los tanques que hemos estado analizando en este video. Pero hay una especificación. Nos dice que debemos de evitar que se derrame el fluido que tiene ese tanque porque es un fluido muy tóxico, ¿ok? Entonces, tenemos este esquema donde la válvula está en F1 y este otro donde la válvula está en F2. Si queremos que se eviten los derrames, ¿qué pasaría si la energía de la planta falla? Si la energía de la planta falla, ¿sí? Una válvula abierta en falla lo que va a hacer es abrirse, su nombre lo dice, se va a abrir. Cuando la energía falle, la válvula se va a abrir completamente. Y una cerrada en falla, pues se va a cerrar. Cuando la energía falle, se va a cerrar completamente. Ok, entonces en el primer caso, en el primer dibujo, ¿qué pasaría? Bueno, si la planta falla la energía de la planta, queremos que no se derrame el tanque, nos conviene que la válvula se cierre totalmente. Porque si se abre totalmente, se va a derramar. ¿Sí? Le va a entrar más fluido y se va a derramar. Y como no queremos que se derrame, según lo que se especificó, bueno, pues entonces esta va a ser cerrada en falla. La siguiente, bueno, si la energía falla, nos convendría entonces que se abriera totalmente para que el tanque se pueda vaciar y no, bueno, evitar el derrame, que es lo que se especificó. ¿Okay? Sería una abierta en falla. ¿Okay? Esto va a depender del proceso, va a depender de los flujos que estamos utilizando, de las sustancias que se estén empleando para especificar el tipo de válvula. Otro concepto es el tipo de ganancia positiva o ganancia negativa. ¿Cuándo son de ganancia positiva y cuándo de ganancia negativa? Bueno, para este tanque ya hemos platicado que el objetivo de control sería mantener el nivel en un set point. Entonces la variable de salida es el nivel. Para el primer dibujo la variable manipulable es F1 y para el segundo la variable manipulable es F2. Bueno, ¿qué pasa si la entrada aumenta? Aquí, la variable. Estamos hablando de la variable de entrada. La variable de entrada manipulable es F1. Si la variable de entrada aumenta, la salida, que es el nivel, también aumenta. Entonces, en ese caso, yo tengo una ganancia positiva porque ambas, tanto la variable de entrada manipulable como la salida, las dos van hacia el mismo sentido. ¿Sí? Si la válvula se cierra, es decir, si F1 baja, el nivel también baja. Ambos van para el mismo sentido. ¿Qué pasa con el siguiente dibujo? Si el flujo de F2 aumenta, el nivel va a bajar. Y si la válvula se cerrara, el nivel aumenta. Aquí el comportamiento de la entrada contra la salida es ¿cómo llamarlo? Es al contrario, ¿ok? Repito, si F2 aumenta, el nivel baja. Si F2 baja, el nivel aumenta. Entonces esta válvula tiene una ganancia negativa. ¿Ok? Bueno, estos son unos conceptos básicos de los sistemas de control. Espero que queden claros. Si tienen dudas, no duden en escribirme en los comentarios. ¿Sí? Cualquier cosa, estoy para servirles. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.